comenzamos. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes a todos los participantes. Les saluda Andrea Ramos, actual directora de imagen del grupo ICG en la Facultad de Ingeniería Civil, la Universidad Nacional Federico Villarreal. Hoy seré la mediadora entre ustedes y el ingeniero expositor David Trinidad. La dinámica de cómo se llevará a cabo la conferencia virtual es la siguiente. Cada participante podrá hacer sus consultas o comentarios mediante el chat de la plataforma y la mediadora, que en esta oportunidad soy yo, seré la encargada de transmitir sus consultas al ingeniero. En caso algún participante realice algún comentario o alguna consulta que no esté relacionada al tema que se está exponiendo o muestre algún comportamiento o lenguaje inapropiado, será retirado de la conferencia. Bueno, dicho todo esto, les presento al presidente del Grupo ICG 2020 en la Facultad de Ingeniería Civil, UNFB, Oscar Somoza Minaya. Adelante, Oscar. Gracias, Andrea. Bien, entonces ahora vamos a pasar a presentar al ingeniero David Trinidad Terraza. Bien, el ingeniero David es licenciado en Negocios Internacionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en Ingeniería Industrial, tiene estudios de especialización en Supply Chain Management y Gestión de Proyectos. Es miembro de APIX, Asociación para la Gestión de la Cadena de Suministro. Cuenta con 10 años de experiencia laboral y está además de decir que es un gran ponente. Bien, entonces, sin más preámbulo, adelante, ingeniero. Bien, gracias, Oscar, por la introducción. Andrea, entonces me vas comentando si hay preguntas. Antes de pasar al siguiente slide, me vas interrumpiendo, no tengas ninguna pena de eso. Y vamos a ir hablando un poco del proceso de importación, como les comentaba. Una vez más, gracias por la invitación. No tengan ningún temor en preguntar lo que en realidad sea de su interés. Si ustedes también en algún momento han querido importar algo y han tenido algún problema por ahí, también vamos a ir viendo más o menos qué pudo haber pasado. Entonces, espero que les agrade y bien, vamos a dar inicio a esta ponencia. ¿Me dejas compartir, Andrea? Genial, ingeniero. A ver si puede verlo por ahí. ¿Puede Me dice compartirlo? que... Ya, ahora sí. Bien, a ver, por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, el tema de hoy es gestión de importaciones y de manera inicial vamos a ir pasando por el temario para ver la agenda. Vamos a ver qué puntos vamos a tratar. Bien, para empezar vamos a hablar un poco de la definición de importación para que quede claro el flujo de una importación, cuál es el proceso que toma en realidad desde un inicio hasta que la importación concluya, se entiende hasta que esté en nuestro almacén, los actores que intervienen en un proceso de importación, cuál es el tiempo de entrega o lead time de una importación, las situaciones de importaciones en la pandemia y por último vamos a hablar de los efectos post-COVID en la cadena de suministros. Bien, entonces empecemos por la definición. ¿Qué entendemos por importación? Por importación, nosotros básicamente vamos a entender que es todo bien legítimo que un país que se entiende por importador compra a otro país que viene a ser el exportador para ser utilizado. Bien, entonces, después de ello, vamos a ver el motivo, el por qué un país decide importar algo. Entonces, para ello se me ha ocurrido hacer un pequeño ejercicio con todos ustedes. Voy a pasar ahora en el chat. Andrea, no sé si me confirmas, por favor, si lee. Sí, ingeniero. A ver. Vamos a colocarlo aquí.
No encuentro el botón de chat. No sé si me puedes ayudar, Andrea. ¿De chat Ajá. de la plataforma? Sí, sí, ahorita estoy buscando, ¿no? Está en la parte superior, ingeniero, ya que está compartiendo su pantalla en la parte superior. Sí, ahí justo lo estoy buscando ahora. Hay como unos 3 puntitos al extremo derecho. Ah, ya lo ubico, gracias. Correcto. A ver, no sé si todos pueden entrar al link que acabo de pasar al chat. Ya, en el link van a encontrar una pregunta. Entonces, la pregunta que van a encontrar en el link es esta. ¿Por qué importamos? Ya, entonces todos ustedes, por favor, respondan en una línea simple el motivo por el que ustedes creen que un país o una empresa decide importar. ¿Bien? ¿Me confirman cuando ya todos hayan completado, por favor? Andrea, ¿llegaron a ver el link? Sí, ingeniero. Por favor, Perfecto. participantes, si llegaron a ver el link, confírmenos mediante los comentarios del chat de la plataforma. De acuerdo, bien, ya tenemos la primera respuesta. ¿Por qué importamos? Para tener mejores costos y transferencia tecnológica. Por escasez de productos y materiales. Bien. A ver, por aquí dice, por falta de productos o escasez en territorio nacional y también por la comparación de precios y tecnologías. Para adquirir productos nuevos o novedosos que no se puedan adquirir en el territorio nacional. Hasta ahora todas las definiciones son correctas. A ver, por aquí dice, para adquirir productos que el país no produce. Bien. Para conseguir productos al que no tenemos alcance o no podemos producir. Correcto. Un par más. A ver. Permiten mejorar el bienestar de la población con productos que no se producen en el país. Porque obtenemos productos en menores costos y a su vez novedosos en nuestro país. Bien, yo creo que para el ejemplo ha quedado bastante claro. Vamos a volver a la pregunta. Bien, gracias por su participación. Han quedado bastante claros todos los conceptos. En realidad todos son correctos. Nosotros básicamente decidimos importar para lograr ventajas competitivas frente a las otras compañías y también para mejorar la posición interna de la empresa. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Aprovechamos de repente que el otro país tenga mejor desarrollo tecnológico para determinados bienes y a un menor costo. También nosotros podemos tener una empresa que se dedica a la elaboración de determinado producto cuyos insumos no las encontramos localmente y por eso también decidimos importarlo. Entonces, sí, todos los conceptos están completos bastante, en realidad hay poco que agregar a eso. Entonces, vamos a ver cuál es el flujo de importaciones. Bien,
El flujo de importaciones, como vamos a poder ver en este gráfico, inicia desde un punto más atrás inclusive, que es el tiempo de la cotización, ¿no? Donde el ingeniero a cargo de repente del proyecto indica de que para la obra se necesita sí o sí un equipo especial. Entonces, habla con el jefe de logística, le indica más o menos cuáles son las especificaciones, el equipo se pone a buscar en los distintos países, de repente hay alguna marca en particular o algún origen en particular. Entonces, el equipo de logística presenta las alternativas, el ingeniero que ha solicitado esto valida técnicamente que cumpla con todo ello, y después de eso ya se define ya la compra. Entonces, ahí, ¿qué actores intervienen? Principalmente tenemos lo que es el banco para el pago, ¿no? Este pago en realidad es el primero en cruzar la frontera. La divisa sería una exportación de divisa en ese caso. Nosotros pasamos el pago al exportador. El exportador lo que hace al recibir el pago es procesar la factura comercial por esta venta y al mismo tiempo lo que hace es emitir o despachar la mercadería. Bien, cuando despacha la mercadería tenemos también actores. Tenemos un actor inicial que es la aduana de origen, que es la aduana del país del cual estamos comprando, el transportista o el almacén también, puesto que hay un transporte local, si estamos enviándolo vía aérea del almacén del exportador al aeropuerto, o si estamos haciéndolo por la vía marítima hacia el puerto, ¿no? Entonces, hay un agente de aduana que es el encargado de tramitir o procesar todo el proceso de exportación de ese bien hacia nuestro país. Y una vez cruzada la frontera, igual tenemos el proceso de nacionalización que se da en nuestra aduana peruana y el transporte hacia nuestro almacén. Bien, para eso hay un transporte internacional que se contrata. Hay también la contratación de un seguro y un actor principal que interviene en territorio peruano es el agente de aduana. Bien. Entonces, ¿qué actores vamos a identificar en este proceso de importación? Bien, en primer lugar está las aduanas, que si hablamos de aduanas, hablamos de SUNAT, que es la entidad regulatoria de todos los bienes legales que entran por el territorio peruano, ¿no? Entonces, ellos van a encargarse de verificar que se cumpla con todos los requisitos que estipula la ley para importar los productos, puesto que no todos los productos tienen libre ingreso o libre entrada al país. Algunos son prohibidos, algunos son restringidos, y hay también algunos bienes que necesitan algún permiso especial. Y esos permisos especiales también se dan no solamente con SUNAT, sino con los entes reguladores. Si vamos a importar, por ejemplo, algún equipo de telecomunicación que tenga el Wi-Fi, vamos a tener que tramitar este permiso con el Ministerio de Transportes. Hay equipos o insumos que se tengan que tramitar con SENASA, DIGESA y así. Otro agente que interviene es el agente de aduanas. El agente de aduanas nosotros lo usamos toda vez que importamos un material o un bien que supere los $200. ¿Por qué? Porque cuando supere este monto, ya la SUNAT nos obliga al importador. Entonces, es la empresa la cual nos está proveyendo a nosotros de los bienes. Nosotros, cuando hagamos el contacto con el shipper, vamos a tener que asegurarnos de que el medio sea el correcto, ¿no? Porque hay un temor siempre que nosotros compramos a alguien que no conocemos. En este entorno ya se ve de que nosotros, por ejemplo, en la etapa de COVID, se ven las noticias de que a nivel nacional inclusive compramos por estas páginas de internet bastante conocidas, pero finalmente una vez que se procesa el pago, el bien nunca te llega. Entonces hemos sido estafados. Entonces, más aún es el cuidado que se debe tener cuando uno compra al exterior. Entonces, para ello, hay entidades que a nosotros nos ayudan a verificar eso. ¿Quiénes son esas entidades? Algunas entidades son públicas
y llámese las cámaras de comercio del país a donde estamos importando. Hay entidades privadas también que son verificadores que trabajan bajo contrato, llámese un SGS, un Bureau Veritas, que tú, por ejemplo, has contactado a un proveedor muy bueno en la China, pero no sabes si es que lo que te está ofreciendo es solamente la fachada de una página web bonita y atrás no hay nada, y solamente es una persona que compra y vende. Entonces ahí tienes doble riesgo. El primer riesgo es que te engañe y el segundo riesgo es que a lo mejor sí te vendan lo que estabas pidiendo, lo que estabas buscando, pero a un precio mucho mayor, puesto que esta empresa no es la que fabrica, sino simplemente es un distribuidor o un comerciante que compra a N productor o fabricante en el país y te lo vende a ti ganando un fee adicional, ¿no? Entonces, para ello hay que tener bastante cuidado con este proceso, que es la búsqueda del proveedor. ¿Qué otro actor interviene? El banco. El banco juega un papel muy importante porque es el socio que nosotros tenemos en nuestro país para un poco mitigar el riesgo de precisamente no ser estafados y asegurarnos de que la mercadería llegue conforme el acuerdo que se ha tenido con el proveedor, ¿no? Mediante los medios de pago que se dan. Hay medios de pago en el cual el banco solamente actúa como un ente que ayuda a facilitar el trámite del pago al banco destinatario, pero también el banco puede jugar otro papel, que es el papel de el agente que gestiona la carta de crédito. Entonces, bajo ello, el banco también se hace responsable de la compra que tú estás haciendo, ¿no? Tú le indicas al banco qué es o cuáles son los documentos que el proveedor te tiene que enviar para que tú liberes el pago y el banco, una vez se asegure de que esa recepción de los documentos se hayan dado, es que aprueba esto, ¿no? Entonces, sí, es un agente bastante importante también dentro del proceso de importación. Tenemos al agente de carga, que el agente de carga, así como el agente de aduanas, interviene directamente en lo que es el trámite de viaje que hace el material. Con el agente de carga que vemos, con el agente de carga lo que vemos es el transporte internacional del bien. Entonces, es un agente que puede ser una naviera, puede ser una aerolínea, o tenemos agentes que trabajan en menor escala dependiendo del producto que queremos importar. Por ejemplo, si yo quiero importar, por decir algo, 2 cajas de un material de equipos, de EPPs, ¿no? Entonces, si yo estoy importando 2 cajas de equipos de EPPs, obviamente yo, David Trinidad, voy y le digo, sabes que yo soy máster en ingeniería industrial y estoy en San Marcos y atiéndeme, no me va a hacer caso, me va a decir tú quién eres. Si es que yo iría y le dijera, necesito de tu flota de barco, que me des 500 contenedores para hacer un trámite de importación, ahí sí la línea naviera actúa como un agente de carga y me dice, ok, por 500 contenedores te doy este flete. Pero si yo quiero ocupar una parte de un contenedor, voy a ir con un agente de carga chico, que es el agente de carga que alquila a un agente de carga grande, que a su vez este agente de carga grande alquila el espacio a las navieras. Y finalmente tenemos al consignatario. El consignatario es el cliente o dueño de la mercadería. Bien, nosotros cuando hacemos la compra, ahí sí le quiero pedir la intervención de ustedes para hacerles ahí la pregunta, ¿no? Cuando nosotros compramos algo, ¿qué es lo que le preguntamos al proveedor antes de realizar la compra? Ahí no sé, Oscar, tú, si es que estuvieses en la necesidad de comprar algo del exterior, ¿de qué te aseguras? ¿Qué es lo que le preguntas a tu proveedor? No sé si le pueden dar el audio a Oscar. ¿De qué me aseguro? Sí, ¿qué es lo que tú le preguntarías al proveedor del exterior a quien tú le piensas comprar algo? Bueno, para la fecha, ¿no? Hay que ver para cuándo lo puede traer, y sobre todo si tiene el stock necesario que yo necesito. Bien. A ver, por aquí también tenemos a César Alonso.
César Alonso nos pueda comentar también él por su parte de qué se aseguraría o qué es lo que le preguntaría al proveedor del exterior antes de realizar la compra. César, ¿nos escuchas? Hola, César. Perdón, chicos, había activado mi micrófono por accidente. Sí. A ver, por acá de repente con Fernando. ¿Fernando nos escucha? Sí. Hola, hola. ¿Alguna participación? Bien, no hay problema. Entonces, nosotros cuando hacemos una compra al exterior, básicamente las preguntas que le hacemos es, como bien mencionaba Oscar, Hola, si vamos a contar... ¿me Hola, escuchas? Fernando. Sí, te escuchamos. David, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, Fernando. ¿Cómo estás? Creo que el audio de Fernando está mal, pero vamos avanzando. Entonces, nosotros cuando hacemos las compras a un proveedor del exterior, como bien menciona Oscar, nos aseguramos de que tenga el stock, el tiempo de entrega también es bastante importante. Pero Sí, además de ello... ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. David, creo que mi audio está con... Sí, de lo que justo cuando hiciste la consulta, bueno, yo creo que lo principal cuando comenzamos a hacer un periodo de importación. Creo que se fue el audio. Sí, pero nos escribió en los comentarios, ¿no? Importante era si tiene el stock del producto y en cuánto tiempo lo trae. Eso Ajá, nos comentó. bien, esos son los procesos básicos que en realidad sí, son las preguntas básicas que le importa al usuario final del producto, ¿no? Que el usuario final del producto en realidad no se mete mucho en lo que es el proceso de importación, no debería tampoco, pero vamos a tener un momento en el cual la persona que maneja costos y que ve los proyectos en una obra, por ejemplo, va a tener como responsabilidad asegurarse de esto. Entonces es importante que se sepa de cuando hablamos de los términos Incoterms, de qué estamos hablando, ¿no? Los Incoterms funcionan o trabajan como guías para todo tipo de importación que hagamos. Bien, cuando hablamos de Incoterms, hablamos, uno, del alcance o la responsabilidad que va a tener en cuanto al costo el proveedor y el importador, y lo otro también es en cuanto al riesgo. Porque ¿qué pasa si yo le compro al proveedor y le digo, ok, tú véndeme el producto y déjamelo en el puerto de origen, ¿ya? Entonces, él me lo deja en el puerto de origen y a partir de ahí yo me encargo de tramitar o gestionar la importación. Bien, ¿qué pasa si después de la salida del almacén del proveedor hasta llegado al puerto de origen se hunde o bueno, hay un accidente y el material se daña? O hay un hurto también y se roban el material. Entonces, ahí para ver qué ha pasado y de quién es el riesgo y quién va a asumir esa pérdida. Y lo otro también es asegurarse de quién asume un costo, porque yo le puedo decir al proveedor, ¿sabes qué, proveedor? Yo no me quiero meter mucho en el tema de la importación porque no la manejo bien. Así que tú véndeme y yo quiero que tú me entregues el material en mi almacén. Entonces, si es que no tienen bien definido cuáles son los Incoterms a usar, el proveedor te puede decir, ok, yo te lo dejo en tu almacén, pero tú paga la nacionalización en tu país, ¿no? O tú pon el transporte en tu país, el transporte local. Entonces, para evitar eso, es que el proceso, y hasta ahora no he visto ninguna importación que no tenga definido el Incoterm usar,
pero ojo que no es obligatorio. Entonces, nosotros siempre lo vamos a usar porque la SUNAT para calcularnos los impuestos nos lo calcula en base a uno de estos Incoterms precisamente, que es el Incoterm CIF. Entonces, cuando un proveedor a mí me va a dejar la mercadería en su almacén y yo a partir de ello me voy a encargar de hacer todo el trámite de importación hasta mi país, estamos hablando de que el proveedor me lo está ofertando en Incoterm ex works. Eso quiere decir puesto en su almacén. Cuando hablamos de eso, hablamos de que tanto el costo como el riesgo, el proveedor lo asume hasta que cruce la puerta de su planta. Luego tenemos los Incoterms más significativos. Vamos a pasar a las siguientes. Tenemos, por ejemplo, el FOB, que es el precio o es el Incoterm favorito por los chinos. Cuando tú cotizas con una persona de China, generalmente, o el 80% de las veces, cuando te cotiza un precio, te lo cotiza en términos FOB. Y para ellos, en realidad, todo es FOB. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando hablamos de, ok, tú me lo vas a dejar en el barco, pero de qué cosas vas a asumir tanto riesgo, costo, como lo que es el riesgo, ¿no? Entonces, hablamos de los Incoterms. Además de ello, tenemos, por ejemplo, el Incoterm CFR, que es cuando el proveedor asume, además de lo que es el envío, el flete internacional, pero no asume el riesgo. Es decir, cuando un proveedor me vende en términos CFR o CIF, el proveedor se encarga de pagar el transporte internacional hasta Perú. Pero sin embargo, si en la ruta pasase algo con este material, no es responsabilidad del proveedor porque el Incoterm así lo estipula. Y aquí lo podemos ver, el Incoterm CFR, el costo lo asume el proveedor hasta la llegada al puerto de destino, pero el riesgo no. Entonces, si es que en plena travesía marítima hubiese una tormenta y el barco se hunde y la mercadería se pierde, el proveedor no asume ese riesgo. Bien, entonces, teniendo claro lo que son los Incoterms, vamos a hablar de este punto que yo consideraba bastante relevante para ustedes, puesto que trabajando en proyectos he vivido en carne propia también muchas veces el problema o la tortura que he tenido de parte de los clientes internos cuando me piden traer algo, ¿no? Entonces, muchas veces entendemos que cuando trabajamos en proyectos, bueno, por ejemplo, trabajamos en un proyecto de construcción, trabajamos con los tiempos bastante rígidos o bastante drásticos. Entonces, cualquier demora va a impactar en el plan general de la fecha final de entrega que podamos tenerlo. Entonces, cuando todos los procesos se dan en la fecha y no tenemos ningún problema, nadie dice nada y todo el mundo queda contento, pero muchas veces un proyecto no tiene esto. Y yo diría la mayor parte del tiempo siempre vamos a tener algún tipo de contingencias. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estamos en plena construcción, uno de los productos que son de importación o uno de los equipos se daña o hay que reponerlo. Entonces, es ahí donde todos entran en el caos, en la desesperación y te piden que lo traigas un poco cuando se trata de una compra. Y de cuando se habla de una compra de China en transporte marítimo, ¿cuál es el tiempo? No sé en qué marca o en qué modelo, pero muchas de las veces no es el caso. Simplemente lo que tenemos es una referencia del nombre del equipo y la capacidad, pero hay muchas otras cosas que hay que afinar. La validación suele demorar una semana porque hay tema de validación. El comprador a cargo cotiza, pasa la cotización al ingeniero responsable del requerimiento, el ingeniero vuelve a hacer unas preguntas, hace las preguntas técnicas
que el proveedor va a tener que responder. Recién tenemos un segundo tiempo, que es el tiempo en el cual nosotros generamos la orden de compra y hacemos el proceso de pago, ¿no? ¿Por qué demora una semana? Ustedes me dirán, no, pero Oscar, y en la noche le manda al proveedor y el proveedor ya mañana debería estar con el ok para poder empezar a fabricar si se trata de una fabricación. No es así, porque necesariamente se da en todos los casos de que una orden de compra, sobre todo órdenes de compra que superen los $10,000 hacia arriba, no solamente se van con una aprobación, sino se van con más aprobaciones dependiendo del monto, del área de esas. Y como les decía, en algunos casos inclusive el gerente general. Entonces, en el proceso de aprobación de la orden de compra puede pasar un par de días fácil. Luego tenemos el proceso de pago. Y cuando hablamos del proceso de pago a un país distinto al Perú, estamos hablando de que va a tener que pasar 2 días como mínimo. ¿Por qué? Porque también esta divisa va a viajar y viaja no directamente al país de destino, sino viaja a través de un tercero que canaliza estos montos, revisa de que el dinero esté enviado correctamente, de que también los fondos de donde hayan salido hayan sido los correctos y se vayan al país de destino. Entonces, ahí ya tenemos 4 días, 5 días con las diferencias de horario que podamos tener con el proveedor. Luego de ello, tenemos el proceso de la preparación de la orden de compra. Para el ejemplo, he tomado que cuando el proveedor chino nos cotizó, nos dijo que lo tenía listo en un mes, ¿no? Entonces, nosotros esperamos ese mes, pero sabemos cuando trabajamos en comercio exterior a qué proveedor tenemos que hacerle más seguimiento según el origen. Cuando trabajamos con proveedores de Estados Unidos, generalmente no tenemos ese problema, puesto que ellos te mandan un GAN y te suelen avisar cuando van a tener un desfase. Cuando trabajamos con proveedores europeos, va a depender también del origen. Yo he tenido problemas con Italia y Alemania, por ejemplo, últimamente, pero con los otros países no. O sea, suelen cumplir bastante y si tienen desfases mínimos. Pero con China hay bastante dolor de cabeza porque inicialmente esos 30 días no siempre se dan. Es más, la mayoría de las veces se tiende a estirar. Entonces, hay que hacer mucho seguimiento. Cuando nosotros fabricamos algo o cuando subcontratamos una fabricación afuera, debemos solicitarle al proveedor que nos mande el GAN de fabricación. ¿Cuáles van a ser los puntos de avance que van a tener? Y en base a ello nosotros pedirle las pruebas que nos permite hacer este seguimiento, ¿no? Por acá veo la pregunta Corea del Sur. No, Corea del Sur también es bastante estricto con sus tiempos. No he tenido hasta ahora ningún problema con este país. En alguna oportunidad también tuve la oportunidad yo de trabajar con la Embajada de Corea del Sur acá en el Perú y me he dado cuenta que sus disciplinas para el cumplimiento de sus obligaciones son bastante estrictas, ¿no? Entonces no he tenido ningún problema con Corea del Sur, pero como les mencionaba, con China hay que ser bastante estrictos y el seguimiento es indispensable. Si es que, por ejemplo, yo no tengo el presupuesto para mi importación, de poder enviar a mi ingeniero de calidad a cargo al país a que vaya revisando y se dé cuenta de que el avance de la fabricación se dé acorde a lo que el proveedor me mencionó o de que la calidad se dé acorde a lo que me prometen las agencias que te brindan este servicio a un precio bastante cómodo. No. Hay dólares, $200 por visita. Entonces, este monto mínimo para lograr mitigar un riesgo enorme que es tiempo-calidad, diferenciado con el costo de la importación, que podría ser fácilmente, si se trata de una fabricación especial, $30,000, $50,000, vale la pena definitivamente, ¿no? Entonces, luego tenemos el proceso de la inspección y reserva de la nave. Como les decía, cuando se trata de un proceso de fabricación, lo recomendable es que sí o sí haya un proceso de inspección después del término de la fabricación. ¿Para qué? Para poder tener la oportunidad de levantar cualquier inconveniente en el campo, ya que ellos cuentan con los equipos necesarios y una vez nosotros sabemos de que lo recibimos en nuestro país, detectemos estos desperfectos, vamos a tener que tener mucha suerte para ubicar un proveedor local que pueda hacer esta reparación, esta modificación, si hubiese algún problema fácil de corregir,
O lo otro, o lo peor que podría pasar es que acá detectemos un error que sí o sí va a tener que repararlo el fabricante. Y es todo un proceso porque hay que volver a devolverlo al país de origen, esperar a que lo corrija y volver a traerlo, ¿no? Ahí podemos perder fácilmente unos 9 meses más, 9 semanas, perdonen. Entonces, tenemos el proceso de inspección y la reserva de la nave. Cuando hablamos de reserva de la nave, hablamos del famoso booking, que es la reserva del espacio, ya sea en el avión o en el barco, dependiendo del medio de transporte que vamos a hacer. Y estos no suelen ser como el transporte local, que yo hoy en la tarde me voy a Cruz del Sur si quiero enviar algo, por ejemplo, a Arequipa o a Cusco. A Cruz del Sur carga, entrego mi paquete y máximo mañana está saliendo. No, cuando hablamos de transporte internacional, estos suelen tener salidas semanales, inclusive quincenales. Y no se puede dejar la mercadería un día antes del zarpe de la nave. Generalmente son 4 o 5 días como máximo. Eso es lo que se le conoce como la famosa fecha de corte o cut-off. Entonces, cuando nosotros hablamos con los agentes de carga, que es con quienes se hace esta coordinación de reserva de la nave, tenemos que tener bastante claro cuál es el itinerario de las naves, la sacante también para que lo pueda tener, y eso coincida con el ingreso a una nave. Entonces, luego de eso, en este proceso puede pasar una semana y media fácil, porque como les decía, para hablar de China, por ejemplo, China todos los miércoles en sus principales puertos, hasta el día miércoles, recibe todas las cargas que se van a embarcar el día domingo. Entonces, el día miércoles hace un cierre, verifica toda la mercadería que tiene, ingresa a los contenedores y el domingo está zarpando el buque. Lo mismo pasa con cargas aéreas. Entonces, es que yo he coordinado con el proveedor y el proveedor me lo ha entregado un día jueves, va a ser imposible que lo pueda embarcar esa semana. Entonces, imagínense tener que esperar. Luego de eso tenemos el proceso de travesía. Como les dije, nosotros cuando hablamos de una importación y como ingenieros a cargo de un proyecto, vamos a tener equipo, tenemos que tener bien claro de cuánto tiempo estamos hablando para medir bien los impactos. Cuando hablamos de China, por ejemplo, el transporte marítimo demora 4 días, aéreo puede demorar de 5 a 10 días. ¿Por qué? Porque puede haber también rutas que suelen tener escalas y generalmente son las que nosotros elegimos porque suelen ser las de menor costo también. Entonces, en este caso, para el ejemplo, como les dije, estamos hablando de la travesía de 4 semanas. Y luego de ello, el problema no acaba acá. Tenemos un proceso que es la nacionalización de la carga. Esto, como les mencioné en la lámina anterior, lo trabajamos con el agente de aduana y nosotros declaramos nuestra carga ante SUNAT Aduanas. Este proceso suele demorar una semana. Pongo una semana, pero puede ser más como puede ser menos, es el promedio. Puede ser menos cuando se trata de que yo como empresa soy bastante recurrente en lo que compete trayendo, lo he traído varias veces. ¿Por qué? Porque SUNAT guarda el registro de que mis importaciones anteriores no han tenido ninguna observación y me emite la nación. Hablo de que yo agarro la mercadería, la descripción de mi material, para qué sirve, dónde va a trabajar, cuál es la partida arancelaria que suele ser como el DNI del producto o la identificación del producto, y luego de eso yo pago los derechos, ¿no? Yo puedo pagar lo que es el IGB, las valores, en algunos casos puedo pagar un arancel en específico, y SUNAT finalmente me dice ya, ok, has ingresado todos sus datos, déjame procesarlo y yo te voy a emitir el canal. Cuando hablamos de canal, hablamos de que SUNAT tiene la potestad de darte 3 respuestas. La primera es el canal verde. Cuando te da canal verde, te está dando el levante autorizado inmediato de tu mercadería. Entonces, si tú tramitas tu importación
y te da al siguiente día puedes ir tenemos un segundo canal, que es canal naranja. Cuando se trata de algo que a lo mejor no encontró muy claro y quiere revisar ese dato antes. Es una revisión documentaria nada más. Para ello, lo que puede hacer el vista de aduanas es, estás trayendo, está $50,000, pero tú estás, o yo he visto que la semana pasada otro importador ha traído este mismo equipo, esta misma marca a $100,000. Algo raro, está comprobante de pago hacia el proveedor del exterior. Entonces, vas a tener que presentarle toda la documentación que te pida. Este ejemplo que te di es solamente una muestra, ¿no? Y por último, tenemos, es sí o sí que la mercadería va a tener que pasar por una revisión física. Ahí sí va a contar con la disponibilidad del almacén a donde ha ingresado nuestra carga para que el almacén pueda darse el tiempo de movilístico, donde se abre el contenedor o se abre el pallet, se abre la caja y el vista de aduanas se encarga de revisar y corroborar de que lo que tú estás trayendo, según tu packing list o tu factura comercial, sea lo que él está viendo en el físico, ¿no? Además de la revisión física, la revisión documentaria, perdón. Entonces, una vez que el vista de da, les comento, puede pasar. El canal también es una ruleta rusa. Y por último tenemos el ingreso, almacén y la inspección. Puse media semana, ¿por qué? Porque no necesariamente en la mayoría de los casos en los cuales se trabaja en proyectos, el material entra y ya tiene libre disponibilidad para uso. Muchas veces esta tiene que pasar por un proceso de inspección de nuestro inspector de calidad. A veces nuestro inspector de calidad, que es mucho más manejable, a veces tenemos la mala suerte de que en el contrato que tenemos con el cliente hemos decidido declarar que todos los levantes de materiales va a tener lo que hacer también el cliente. Entonces, para ello, ¿qué pasa? 100% metido en el campo, podemos decirle, ¿sabes qué? En la tarde necesito un momento de tu tiempo en el almacén porque quiero que revises el material que ha llegado de importación. Otras veces no pasa eso, lo tenemos al inspector del cliente que viene solamente unos días de anticipación y decirle, ¿sabes qué? Para el día miércoles próximo necesito que vea la inspección. Porque si yo uso este material sin que el inspector del cliente lo haya revisado, respecta después que pueda haber hecho uso de ese material, ¿no? Entonces no lo va a reconocer como correcto. Entonces aquí estamos sumando 13 semanas, que cuando el ingeniero a cargo le dice, necesito que esto llegue en 3 semanas, y nosotros le explicamos que eso es imposible, no lo pueden entender. Yo espero que a partir de hoy ya tengan esa idea bastante clara y con estos datos que les he dado ya sepan un poco comprender la logística. Voy a trabajar de la mano con el cotizador para ubicar y revisar que el material cumpla, o de repente también al momento de recibir la carga, yo meterme, involucrarme también en la liberación para que no tome mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que respecta al tiempo de importación o lead time. Ahora vamos a pasar a hablar de la pandemia que nos ha tocado vivir y un poco números de importaciones en el Perú. Según Alex, ¿cuáles han sido los números de las importaciones en el Perú en lo que corresponde a la parte de bienes tradicionales y no
Este cuadro, del 2020, hemos tenido una reducción del 23.82% respecto al año pasado, ¿no? La variación o la bajada o la caída es bastante fuerte. Cuando hablamos de bienes no tradicionales, hemos tenido una caída del 11%. Si bien es cierto, vemos bastantes números en rojo, pero podemos rescatar una que es el agropecuario y agroindustrias, que sí ha tenido una leve mejora de 0.43%. El rubro textil, que ya venía bastante golpeado desde varios años, cayó en 21%. Prendas de vestir 13%, pesca 22%, en lo que es metal mecánico 16% y así, ¿no? Entonces, vemos que ha afectado directamente a todos los rubros en general, han sido muy pocos los que se han salvado. Cuando hablamos de países, también, ¿no? Vamos a hablar de que hemos tenido una caída bastante fuerte de lo que han sido las importaciones de China, perdón, correspondientes a este año respecto a las de los años anteriores. Si hablamos del comparativo con el año pasado, este año, el trimestre, hemos caído en un 20%. Y ese 20% casi representa 670 millones de dólares. Luego tenemos Estados Unidos con una caída del casi 12%, Brasil 11%. Argentina es el único país donde las importaciones, pese a la coyuntura, han seguido creciendo. Y yo les podría un poco responder el por qué. Porque la Argentina últimamente ha tenido una devaluación de su moneda y eso hace que todas las compras que nosotros tengamos sean bastante cómodas, ¿no? Igual también cuando ustedes tengan la oportunidad de viajar a Argentina, yo he estado el año pasado en Argentina y en realidad me ha sido bastante rentable el paseo, puesto que todas las cosas están bastante cómodas al tipo de cambio. Entonces, igual también las empresas se dan cuenta de esto y deciden aprovechar esta oportunidad de la coyuntura e importar de países donde yo sé que mi poder adquisitivo es más grande. Luego tenemos un poco los productos. Cuando hablamos de productos, hay dos en particular que se han movido hacia arriba por la coyuntura. Uno de ellos es las ampollas de vidrio. Cuando hablamos de las ampollas de vidrio en el reporte, el año pasado, en el primer trimestre, el total de importaciones de este material fue de $23. Imagínense, comparado a este año, que han sido $143,000. La diferencia es abismal. Principalmente ha venido de Colombia, Chile y México. Les imaginamos de Central LinkedIn, nunca falta esa propaganda de vendo mascarillas. Las mascarillas, el año pasado en el primer trimestre, tuvieron un valor de 1.880.000 y este año en el primer trimestre nada más han llegado casi a los 20 millones de dólares, ¿no? Van a ver, la diferencia ha sido bastante abismal. Principalmente han venido de China, Estados Unidos, Suiza y Hong Kong. Bien, finalmente vamos a un poco comentar cuáles son los efectos de la pandemia en lo que viene a ser la economía nuestra, ¿no? Básicamente, lo que se ha tenido es una irrupción de la cadena de suministros. ¿Qué esperábamos? Que nosotros inicialmente cuando empezó esta pandemia en el mes de febrero, marzo, los especialistas empezaron a hacer la comparación con lo del virus SARS, que lo tuvimos en el mundo, en realidad dando vueltas en el 2001, 2002. Nosotros, comparados con ese virus, donde la pérdida de ese entonces había sido para la economía global de 40 millones de dólares, 40.000 millones de dólares, que comparados a hoy más o menos serían 60.000, se habla de que para esta pandemia el efecto se iba a multiplicar por 7. Lo otro también, que para la cadena logística no impactó mucho en ese entonces, más sí lo hizo ahora, es la actuación de China en la economía global. Puesto que China, si hablamos en el año 2001, era actor de 1.3 trillones de dólares para la economía global. Hoy en día está en los 14 trillones de dólares, ¿no? Y para Perú también, para Perú el 30 y
3% me parece de las importaciones que tenemos son de China. Entonces es fuerte el golpe y la actuación que ha tenido este país en la economía, ¿no? Que por eso es que en el efecto del año 2001 no fue mucho, como sí lo ha sido este año. Entonces, ha habido una disrupción en la cadena de suministros. Estamos en un mundo tan globalizado de que es imposible que una empresa sea autosuficiente en toda su cadena de fabricación. Siempre, como lo mencionaron en los comentarios anteriores, el por qué buscamos un proveedor de afuera es para ser más competitivos, porque tal vez la tecnología aquí no la tenemos y podemos conseguirla a un costo también mejor, o vamos a tener mejor competitividad, ¿no? Entonces, cualquier irrupción que ha tenido la cadena de suministros por esta coyuntura nos ha afectado y muchos negocios también están desapareciendo por eso, lamentablemente. Lo otro que vamos a ver como un efecto post pandemia es la desaceleración en la globalización. Precisamente por esto es que los países ya se están empezando a preocupar y no podemos lamentablemente tener a la mano una bola de cristal, una bola mágica para ver qué sigue después de esto, ¿no? Ok, salimos del virus, con suerte encontramos la vacuna y todos vuelven a hacer su vida normal. Pero ¿qué pasa si de acá a unos meses o a unos años ocurre algo, no necesariamente un virus, pero algo muy parecido, que nuevamente afecta a toda la cadena de suministros? Entonces, para ello, lo que van a hacer las empresas es, ya no me puedo dar el lujo de estar a merced de que esto pase y no estar preparado. Entonces, va a haber un proceso de desaceleración de la globalización, porque van a un poco guardar todo dentro del país. Es decir, si yo tenía mi suministrador que era un chino, voy a formar una empresa aquí que me provee del mismo material. Quiero ver otro anterior de que lamentablemente en las escuelas de negocio es un punto de que no se estaba tomando atención de los análisis de mercado que se hacían, más se estaba considerando el factor de precio, factor de competitividad, el factor de locación. Entonces, hoy en día es que se van a tener que tomar. Es muy importante no poner todos los huevos en la misma canasta. Siempre hay que tener una subida de precio. Realmente a que muchas empresas están desapareciendo, ya no han aguantado tanto tiempo de irrupción y sus costos se han dado por cada rubro que están quedando. Y estas empresas, al saberse únicas o al saberse dentro de un poco conglomerado de empresas, van a también sacar ventaja de esto. Por ejemplo, si yo me iba a comprar leche al supermercado, era muy probable de que mi marca favorita tal vez no esté en oferta, pero era muy probable de que una de las marcas de leche van a estar en oferta. Ya, ok, aprovecho y me compro esto. Lo mismo con el arroz, lo mismo con el azúcar. Pero hoy en día voy a encontrar pocas marcas y esas marcas a un precio alto. Y yo voy a preguntarme qué pasó con las ofertas y las empresas también te van a decir qué necesidad tengo yo de comprar. Yo sé que tú estás más necesitado de comprarme a mí porque soy una de las pocas opciones. Entonces vamos a tener también esto. Esperemos que esto sí se vaya regularizando con el tiempo y poco a poco todo vuelva a la normalidad, pero que nos agarre mejor parados como empresa, ¿no?, nacional. Bien, yo creo que sería todo. Muchas gracias, espero que les haya gustado y que haya sido de su interés y hayan aprendido un poco más de lo que ha sido la gestión de importación. No sé, Andrea, si hay alguna pregunta o alguna duda que haya habido. Muchas gracias, ingeniero. Sí, tenemos una consulta de Oscar Somoso. Dice, Ah, a raíz de toda esta pandemia que estamos pasando, ¿cuánto tiempo cree que se incremente a estos tiempos promedios? Se refiere al
No va a haber mucha variación al respecto, puesto que ya se están normalizando. Si hablamos de febrero, marzo, es donde enero, febrero, marzo, en realidad es donde hemos tenido el impacto más fuerte. Nosotros, para el comercio exterior, tenemos una ventaja, y cuando las 24 horas, los 7 días de la semana. Desde que nuestro presidente Vizcarra decretó el estado de emergencia de la cuarentena, nuestra aduana nunca dejó de trabajar. Y como les decía, China sí lo hizo, pero lo hizo a partir de la quincena de enero hasta casi finales de marzo. Entonces, hoy en día estos tiempos se van a ir respetando. Si van a tener una variación, va a ser mínimo. Muchas gracias, ingeniero. A ver, tenemos otra consulta de Maverick. Nos dice, ¿puede haber leasing financiero con empresas fabricantes extranjeras para adquirir bienes? Sí, es una figura que te ofrecen los bancos. Sí, si bien es cierto, pasa por un proceso de evaluación, donde la empresa también financiera va a revisar y a intentar reducir todos sus riesgos lo máximo posible, pero sí se da, sí se da. Yo he participado en la importación por leasing de un equipo para una metalmecánica de Finlandia. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, invitamos a todos los participantes que si desean hacer alguna consulta, lo pueden hacer mediante el chat de la plataforma. Ingeniero, tenemos otra consulta de Gerson Espinosa. Ingeniero, ¿el costo de importación de qué productos podría disminuir en los meses siguientes o solo se elevarán los costos? Sí, vamos a tener algunas disminuciones, así como por ejemplo en Europa, cuando nosotros cortamos nuestros procesos de exportación de los alimentos que les suministrábamos o frutas, ellos han tenido que hacerlo para su región y al hacerlo sus costos también han sido más altos. Lo mismo, yo creo que con los equipos de tecnología o los equipos que requieren de una mano de obra más calificada de fuera, podríamos tener una ligera reducción, ¿no? A través de los próximos meses. Muchas gracias, ingeniero. Bien. Tenemos otra consulta del ingeniero Fernando Barrero. ¿Cómo hacer una gestión colaborativa con los proveedores de otros países? Yo creo que para eso la palabra clave es la comunicación. Y es un poco lo que acá en Perú, o lo que todas las escuelas de negocios intentan involucrar a la gente de logística o de supply, que es el de comprometer a nuestra cadena hacia atrás y de informarles de cuál es nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque a eso nosotros hacemos partícipe al proveedor, de que sepa para qué lo necesitamos, cuándo lo vamos a usar y por qué es importante. Si nosotros hablamos al proveedor y le decimos, tú véndeme esto, no te importa para qué lo necesito, lo quiero para tal día y no te importa por qué lo quiero para tal día, el proveedor no va a tener ese feeling. ¿Por qué? Porque vamos a entender de que este proveedor, así como de nosotros recibe este requerimiento, lo recibe de muchos otros países del mundo. Y la prioridad que te va a dar a ti es la misma que le va a dar a todos ellos. Pero si tú quieres involucrarlo y que este proveedor juegue a un rol más estratégico en tu compañía, es la comunicación, el hacerle saber dentro de qué proyecto estás participando, por qué es importante este proyecto en tu país, cuál es el impacto del no cumplimiento, y así lo vas haciendo más sensible, ¿no?, a tu necesidad. Y cuando tú le dices, ¿sabes qué? Voy a tener un pequeño desfase, me lo ibas a ofrecer en 3 semanas, necesito que me lo ofrezcas en 2 semanas. Si tú lo has involucrado desde el principio en tu necesidad, el proveedor te va a entender y te va a decir, mira, no es imposible, se va a incrementar porque te voy a poner doble turno, voy a trabajar sábados y domingos, pero lo voy a hacer. Pero si tú al proveedor no lo comprometes en eso, simplemente se va a cerrar y te va a decir, mi tiempo es tu tiempo. Muchas gracias, ingeniero.
Tenemos una segunda pregunta de Maverick. Nos dice, ¿las transferencias interbancarias se incrementan cuando los bancos son distintos en el extranjero? En realidad, sí, inclusive si son los mismos bancos, siempre existe un fee por transferencia. Y es algo que se está observando ya. Yo creo que en los próximos meses, siendo positivos, o en el próximo año, siendo no tanto optimista, esos fees van a tener que bajar. Porque hoy en día, toda vez que llevo una transferencia al exterior, me cobran un mínimo de 60 a 80 dólares por esta transferencia. Como les comento, están habiendo bastante observaciones de esto. No solamente en Perú, sino en todos los países están quejando de que estos costos son bastante altos, ya que la gestión que el banco solía hacer por este concepto de cobro de transferencia interbancaria, hoy en día por la tecnología es prácticamente automático, está un poco dejando de ser, de perder el porqué, ¿no? La razón de esto. Muchas gracias, ingeniero. Al parecer ya no hay más consultas. Muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Le doy el pase a Oscar Somoza. Bien. Bien, ingeniero, antes de ya concluir con esta ponencia, hubo una última pregunta justo en el momento que ya me estaba dando el pase a Andrea, ¿no? Entonces la leo, es de parte de nuestra estimada amiga Dalila Heidi y Fuentes. Ingeniero, ¿en qué página se podría contactar con exportadores de China que sean confiables, aparte de Alibaba? Mira, yo creo que Alibaba es una página bastante confiable. Y lo otro que podríamos hacer es siempre asistirnos con Capechi, que es la cámara peruano-china. Es una cámara que tiene oficinas abiertas acá en Perú también, que yo sé que esta empresa o este ente tiene varios socios de todos los rubros, de empresas peruanas para entrar al mercado chino, como también empresas chinas que quieren entrar al mercado peruano. Entonces también te puedes apoyar en Capechi para que en el caso de que yo navegue en la web y busque proveedor chino de producto X y encuentre su página web, y según su página web me dice de que sí tiene buenos precios, pero yo no sé qué también esté a nivel financiero, si tiene problemas financieros o no. Yo no sé si esta empresa tiene un histórico de exportaciones. De repente es una empresa que se ha creado ayer, entonces me daría un poco de desconfianza. Yo puedo ir con este nombre de la empresa a Capechi y a ellos decirles, necesito que me hagas una revisión, una validación de esta empresa. Y ellos te lo hacen. O lo otro que podrías hacer también es asistirte con una empresa tipo Bureau Veritas SGS, donde le das la orden de necesito que vayas a visitar a la empresa, su dirección es esta, y tú verifica de que cuente con, dependiendo de lo que sean mis necesidades, ¿no? De que cuente con un área de calidad, de que esté certificado, de que tenga un mínimo de trabajadores de tanto, de que su planta tenga su capacidad para suministrar tantas unidades al mes, y así también me va a dar la idea de que si va a cumplir con mi pedido o no. Y también necesito que tomes fotos a lo mejor de sus productos terminados para ver la calidad, ¿no? Hay distintas formas, pero Alibaba también es una plataforma bastante confiable, puesto que hoy en día inclusive tienen el botón de Verify, que es que la empresa ha sido verificada por uno de estos certificadores internacionales. Eso sí. Genial, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, le voy a pedir ya para darle las palabras finales, que por favor deje de compartir su pantalla y para mostrarle lo que le hemos preparado con el grupo. Por favor. Bien. Ya. Ya, entonces ahora paso a compartir rápidamente. A ver, ¿me confirman si se ve? Andrea, ¿me confirma si se ve? Sí, Oscar. Sí, Bien, se ve. bien, ingeniero, entonces este es el certificado de agradecimiento que le ofrecemos para esta ponencia de parte de toda la familia ICG. Muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros por acá. Lo esperamos tener en una siguiente oportunidad, ¿no? Y nuevamente darle las gracias por esta gran ponencia, ¿no? que ha sido de gran provecho para todos nosotros. Muchas gracias, ingeniero. A ti, Oscar, y a todo el equipo, muchas gracias por la invitación. En realidad ha sido bastante interesante la ponencia, espero que les haya quedado bastante conceptos claros y cuando quieran nuevamente me pueden tener a su servicio.
Ingeniero, entonces para ya terminar, por favor, para llevarnos la foto de recuerdo, por favor, todos activen su cámara. Activen su cámara, por favor, rápidamente. Para la foto final, para que se lleve un recuerdo el ingeniero y para que nos quede recuerdo que estuvo en nuestra 8ª conferencia. Por favor, activen su cámara rápidamente. Directores presentes, por favor, me ayudan con la captura de pantalla. Bien, a la cuenta de 3 vamos con los likes o las manitos, por favor, a la cuenta de 3 para que salga todo junto, todo uno solo. Entonces, bien, ¿ya? Entonces voy a dar la cuenta en estos momentos. A la 1, a las 2 y a las 3. Bien, muchas gracias a todos. Nuevamente, muchas gracias, ingeniero David. Muchas gracias al ingeniero Fernando que estuvo por acá. Y los esperamos en una siguiente conferencia. Gracias. Muchas gracias. Muchachos, cuídense mucho. Gracias. Gracias a los participantes de Facebook y de Zoom. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Saludos, cuídense mucho. Chao. Gracias. Kevin. ¿Seguimos por Facebook o no seguimos por Facebook? Sí, Oscar. Bien, entonces a los que se están desconectando de Facebook, muchas gracias. Y ya esto lo estaremos pasando a nuestro canal de YouTube. Y después estaremos pasándole la ponencia a todos los inscritos. Gracias y buenas tardes. Listo, Kevin. Gracias, Jesús. Gracias. Chao, cuídense mucho.